Oronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Fue una época revolucionaria en la que también los escritores y los artistas lucharon por la libertad. Ellos glorificaron a los rebeldes, condenaron las injusticias, estimularon la imaginación. Llegaron con su arte hasta millones de personas, coloreando la política de todo un siglo. Hoy, en la tradición de Occidente, la revolución y los románticos. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Les he hablado de los logros del siglo XIX, que fueron grandes. Ahora deseo hablarles de los conflictos. Fueron conflictos generacionales, conflictos sociales que representaban el lado oscuro de los triunfos materiales del siglo. Conflictos nacionales e internacionales, incluso grandes fricciones coloniales. Es una historia no menos excitante que la de la Revolución Industrial, porque es también una historia de rebelión. Revolución social, revolución nacional y sus contrapartes internacionales. El legado del siglo XVIII al siglo XIX. Cada época vive a la sombra del pasado, aun cuando no lo conozca. El siglo XIX vivió a la sombra del siglo XVIII y estuvo bien consciente de ello. La política del siglo XIX, las ideas que la impulsaban o la repelían, desencadenaron una revolución. Y esta revolución fue su punto de referencia constante y con frecuencia su constante experiencia. Las guerras de la Revolución Francesa y de Napoleón comenzaron en 1792 y finalizaron en 1815 en Waterloo, donde Napoleón fue finalmente derrotado por los ingleses con ayuda de los prusianos. Las grandes potencias estaban decididas a evitar otra prueba de tal envergadura y el sistema de Congreso que se estableció evitó que la guerra se extendiera más allá de los conflictos localizados durante mucho tiempo, pero el desorden político ya se había instalado. En los siguientes 40 años aproximadamente, no hubo un solo año en el mundo occidental, desde Polonia hasta Perú, sin que hubiera revoluciones, rebeliones, insurrecciones, algunas de ellas, por cierto, bastante sangrientas, con o sin Waterloo. Ni con todos los caballos del rey, ni con todos los hombres del rey, se logró coordinar nuevamente el antiguo régimen. La agenda revolucionaria surgió como las tablas de la ley ante los pueblos de Europa y las Américas, y esta agenda parecía no tener fin. La revolución norteamericana y luego los franceses habían proclamado dos conceptos sorprendentes, ambos nuevos para los europeos. El primero, que podían hacerles la guerra a sus gobernantes.
Los colonos norteamericanos, después de todo, habían ejercido la violencia para librarse de su rey inglés. Y los franceses también, para librarse de su monarquía. Y después habían continuado así para derrocar o humillar a las dinastías gobernantes en toda Europa. Esta actitud y a tal escala jamás se había visto antes en la historia europea. El concepto de que los súbditos podían triunfar en la guerra contra sus gobernantes hereditarios abrió posibilidades políticas en el siglo XIX, similares a las que en el siglo XX abrieron las armas nucleares y tan perturbadoras como estas. Luego de Waterloo, Latinoamérica luchó hasta liberarse de Portugal y de España. Grecia se liberó de los turcos, los belgas establecieron su propio reino independiente, los italianos, polacos, canadienses, suizos, dinamarqueses, alemanes, españoles, portugueses produjeron insurrecciones, sin mencionar a los franceses, que cambiaron varias veces de gobernante, y a los ingleses, que intentaron hacerlo, pero fracasaron. El segundo concepto que surgió en esta era de revoluciones reforzaba al primero: la filosofía política que justificaba la guerra de súbditos contra monarcas. Las revoluciones en Francia y en Norteamérica no solo habían sido exitosas, además uno podía justificarlas desde el punto de vista moral. Fue este alegato de que las revoluciones eran actos de justicia y rectitud el que las hizo dignas de respeto. Antes de esto, la rebelión había sido un delito, considerado generalmente como el peor crimen civil y moral. Pero los norteamericanos y los franceses proclamaron que no eran criminales en absoluto, sino abanderados de una nueva filosofía del hombre. Parecían sugerir que todos los intentos por derrocar a un rey empleando la violencia eran buenos porque prácticamente todos los reyes eran perversos, pero sobre todo porque la institución monárquica era perversa. Y este criterio afectó a un creciente número de personas corrientes y respetables que en épocas anteriores se habrían mantenido alejadas de los revolucionarios. La base de esta nueva posición se hallaba en los tres importantes conceptos que ya hemos visto: la perfectibilidad del hombre, la soberanía del pueblo y la igualdad del hombre. Y si empleo hombre más que pueblo o humanidad, es porque este es el lenguaje que se empleaba. Lo más fundamental de estas ideas era que los seres humanos son perfectibles, que pueden hacerse perfectos, que sus vidas pueden perfeccionarse, y también las sociedades en las que viven. Este era un concepto muy nuevo, y a nivel secular era muy anticristiano, ya que, según el cristianismo, no podemos tener esperanzas de ser perfectos en este mundo decadente y temporal. Pero este nuevo concepto decía que el hombre podía ser perfecto si no se lo impedían las supersticiones de la Iglesia y la tiranía de los reyes. Las iglesias y los reyes nos condenan a todos nosotros a la esclavitud espiritual y temporal. O como dijo Rousseau, el hombre nace libre y sin embargo está siempre encadenado. Quienes estaban de acuerdo con esto sentían que todo cuanto debían hacer era romper esas cadenas. Si uno hacía eso, no solo lograría la felicidad, sino la perfección. De manera que a principios del siglo XIX surgió una generación de europeos a quienes se les dijo que eran hombres libres condenados a la esclavitud, que su liberación estaba al alcance de la mano y que realmente estaba en sus propias manos. Recordaron la advertencia de Voltaire de aplastar al infame clérigo, al representante del atraso y de la superstición, y coincidieron con el poeta Shelley
en que el mundo sería mucho mejor cuando el último rey hubiese sido estrangulado con los intestinos del último sacerdote. Jamás llegaron a ese punto, pero solían hablar de ese modo. Igualmente, era nueva la doctrina de la soberanía del pueblo. Nadie sabía decir con exactitud qué significaba esto, pero estaba claro que no significaba soberanía de los reyes. Los reyes, y en especial los reyes absolutos, eran tiranos, usurpadores de la verdadera soberanía, que era del pueblo, así que los reyes debían ser suprimidos. Por último, todos los hombres eran iguales y todos eran hermanos. Nuevamente, nadie sabía definir con exactitud qué significaba esto en la práctica, aunque implicaba que ningún hombre debía esclavizar, oprimir ni maltratar a otro. Lo que era aún más importante, un hombre no podía reclamar derechos sobre otro hombre alegando cuestiones de privilegio, tradición, propiedad, vieja conquista o derechos de nobleza. Los derechos basados en tales reclamos por tradición no representan derecho alguno. Los únicos derechos que importan son los derechos inalienables del hombre, derechos que nos pertenecen por ser hombres. Con el correr del tiempo, este concepto también sería reclamado por los desheredados, y los derechos del hombre significaron la emancipación de los esclavos en Europa alrededor de 1848 y en Norteamérica 20 años más tarde, aunque la emancipación de las mujeres tomó mucho más tiempo. Pero el primer lema fue simplemente negar los derechos de los reyes, sacerdotes y aristócratas a gobernar sobre los demás o decirles qué debían hacer. Esta composición, por ejemplo, se llama La pesadilla de la aristocracia. El legado de 1776, el legado de 1789, fue la creencia de que los errores sociales y políticos debían ser corregidos. Era un deber corregirlos, y si los gobiernos y las sociedades no cumplían ese deber, la revolución debía hacerlo en su lugar. Una actitud que nos conduce a un importante rasgo del siglo XIX que llamamos romanticismo. Observen este retrato de Napoleón como emperador, solemne y grandioso, el último de los tiranos ilustrados. Miren ahora este, destacando su juventud, su belleza, su aspecto conquistador, donde el medio circundante es libre, nada solemne ni ordenado. Napoleón podría ser un bandido, un rebelde, un personaje capaz de emocionar a los jóvenes y hacer desvanecer a las damas, típicamente romántico. En realidad, Napoleón encarna ambas características. Es la figura paterna autoritaria identificada con la ley, el orden, la represión, la policía, el código que protegen la propiedad, los contratos y la familia. Pero es también el héroe romántico, una especie de Robin Hood que triunfa en tremendos avatares, que representa la aventura, la excitación, la energía, la juventud contra la vejez. Después de Waterloo, fue esta segunda imagen de Napoleón la que sobrevivió y convirtió al jefe de un Estado en el santo patrono de la revolución. Pero el verdadero santo patrono de la nueva era fue otra figura del siglo anterior, Jean-Jacques Rousseau. Ya les dije que Rousseau brindó muchos lemas a la revolución, pero su verdadera influencia en el siglo XIX provino de sus confesiones, que se publicaron en 1870, cuando ya había fallecido. Confesiones es la primera autobiografía moderna en la que el escritor, fascinado consigo mismo, cuenta todo: sus debilidades, sus malas acciones, sus asuntos amorosos, sus relaciones sexuales.
Según Rousseau, comportarse mal no importa, ya que el hombre es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo pervierte. El hombre es feliz por naturaleza. Es la sociedad la que lo hace infeliz. Y las conclusiones de Rousseau fueron combatir la opresión, combatir la represión, ser uno mismo, resistirse al convencionalismo social, despreciar el dinero y el estatus, alejarse de eso, elegir el repudio y el fracaso, si ello significa ser auténticos con la propia naturaleza de uno. Rousseau prefería el repudio y el fracaso, lo que lo convirtió en una especie de caudillo nominal muy adecuado para los rechazados y oprimidos, aunque en su caso debo decir que nada triunfó más que el fracaso. Solamente en Francia se editaron 500.000 de ejemplares de sus obras entre 1817 y 1824. Rousseau estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado. Antes del romanticismo, él era la encarnación del romanticismo, porque este, después de todo, era una reacción contra el racionalismo del siglo XIX. Una reacción contra aquel sueño de un mundo en que todo se calculara y elaborara en términos racionales. Recuerden que el espíritu de los siglos XVII y XVIII había sido investigar lo que uno podía ver con ayuda de nuevos instrumentos científicos y calcular lo que uno podía calcular. Pero los románticos querían lograr lo invisible y lo incalculable. Se interesaban en las fuerzas que nos impulsan o que se nos revelan, los sueños, las fantasías, la locura. Los pintores románticos pintaban pesadillas, pintaban a dementes, pintaban a personas bajo tensión que no actuaban con raciocinio. Pintaban terribles accidentes donde la naturaleza gobierna al hombre. Los románticos también se interesaban en el gran curso silencioso de la sociedad y de la historia. Los dos grandes resultados de esto serían los sistemas de pensamiento elaborados por Karl Marx y Sigmund Freud, quienes deseaban revelar las fuerzas subyacentes que impulsan y afectan al ser humano tras las aparentes actividades de la sociedad y de los individuos. La literatura y el arte romántico versaban sobre oposición y conflicto. Estaban contra el conformismo, los malos modales, los credos, los tabúes, hasta el extremo de perdonar el incesto. Estaban contra la opresión nacional, política y social. Deseaban abolir el sufrimiento. Se oponían a la esclavitud, se oponían a la pena de muerte y estaban contra la ley, que era un agente de represión. Y por estar contra la ley, enaltecieron al bandido, al forajido, en sus pinturas, en sus obras, en sus novelas, en sus óperas y hasta en la moda. Estaban a favor de los rebeldes contra la autoridad establecida, a favor de la juventud contra la vejez. Y en parte fue una rebelión generacional contra la tendencia conservadora, contra las generaciones mayores que querían remendar la revolución o se oponían a esta, contra los padres y la gente mayor que eran la encarnación de esos tiranos que había que derrocar. Los románticos eran rebeldes o simpatizaban con las rebeliones, como Wordsworth, quien, como recordarán, fue en Francia en 1791 y descubrió qué felicidad era poder vivir ese amanecer. Pero Wordsworth cambió de parecer cuando la liberación se convirtió en guerra y en terror, y otros reaccionaron tal como él. El poeta alemán Goethe admiró a Bonaparte como conductor de la revolución. Lo admiró como gran libertador hasta que Napoleón se transformó en el gran opresor. Beethoven dedicó su tercera sinfonía, la heroica, al general Bonaparte.
Pero cuando en la víspera de su estreno se enteró de que el general se había nombrado a sí mismo emperador, rompió la página de la dedicatoria y casi destruyó la partitura. A otros les tomó más tiempo perder las ilusiones. El poeta Byron apoyó a los patriotas italianos en 1820 y a los patriotas griegos algunos años después. Fue a Grecia a luchar por la libertad griega. Se estableció y subsidió una brigada Byron y más tarde murió en Missolonghi. Y Shelley apoyó a los radicales en España, como también a los combatientes por la libertad en Grecia. Y la viuda de Shelley, Mary, escribió la historia de Frankenstein, que no solo es la primera novela de ciencia ficción, sino también un relato muy estilo Rousseau sobre un noble salvaje, bueno por naturaleza, pero a quien los malos tratos lo corrompen y lo llevan al crimen. También la historia fue glorificada por el romanticismo, el pasado contra el presente, el pasado empleado para justificar e inspirar el conflicto presente, la acción presente. Las grandes proezas de los alemanes o escoceses o griegos merecían ser grandes nuevamente. Las rebeliones de Guillermo Tell o Robin Hood, o del pueblo de París contra la opresión de los extranjeros o contra opresores locales. Sir Walter Scott, probablemente el romántico más influyente de todos, inventó la novela histórica, género que dio vida al pasado en un estilo colorido y emotivo, con historias de aventuras, de romances, en ambientes siempre pintorescos. Las novelas como Ivanhoe, publicada en 1819, no solo estimulaban la imaginación, inspiraban orgullo de ser británico y por extensión de la nacionalidad que uno tuviese. Inspiraban también el deseo de luchar contra la injusticia, contra la intolerancia. La heroína era judía, contra la opresión de los fuertes hacia los débiles y de los mayores hacia los jóvenes. Los románticos franceses, como Victor Hugo, trabajaban en la misma temática: justicia para el pueblo, para los pobres, los débiles, los oprimidos. Y uno de los héroes de Victor Hugo es un jorobado, el otro un convicto. Su gran éxito, Los Miserables, es una novela sociopolítica sobre aquellas personas que son golpeadas o aniquiladas por la sociedad. Finalmente, en el poema político más famoso de Shelley, que trata de Inglaterra en 1819, encontramos este, que escribió luego de que la caballería británica atropellara a una multitud de hombres y mujeres desarmados en St. Peter's Fields, Manchester, dando muerte a 11 personas y dejando varios centenares de heridos. Una masacre que, mediante una analogía popular irónica con Waterloo, se convirtió en la masacre de Peterloo. Un viejo rey loco, ciego, despreciable, agonizante. Príncipes, escoria de rigurosa estirpe, que van fluyendo a través del escarnio público. Fango de un turbio manantial. Monarcas que no ven, ni sienten, ni saben, mas como sanguijuelas se prenden a su abatido país hasta desplomarse ciegos en sangre sin un golpe. Un pueblo muriendo de hambre, cercado en el campo yermo. Un ejército al que el libertinaje y el pillaje convierten en espada de dos filos para quienes la empuñen. Leyes áureas y pletóricas que seducen y asesinan. Religión, sin Cristo, sin Dios. Una Biblia sellada. Un Senado, tiempos en que los peores estatutos sin derogar, tumbas son de las que un glorioso espectro podría surgir iluminando nuestra tempestuosa fe. He hablado mucho de los románticos porque su espíritu inculcó la política del siglo e inspiró sus mayores conflictos, tanto nacionales como sociales.
En verdad, cuando a fines del siglo XIX le preguntaron a un dirigente laborista francés acerca de su inspiración, si había leído a Marx, si había leído a Jacques Sorel, él respondió: Dios mío, no, yo no leo eso. Yo leo a Alejandro Dumas, leo Los Tres Mosqueteros. Quizás los alemanes fuesen más serios que los franceses, pero estoy seguro de que los dirigentes laboristas británicos leían más a Walter Scott y a Dickens, ambos novelistas románticos, que a Marx. El espíritu romántico fue el que inspiró la rebelión sociopolítica en Inglaterra alrededor de los años 1820 y 1840, y en Francia alrededor de 1830, 1840 y 1870. No tanto del pueblo oprimido, sino de la gente de las clases alta y media que no podían soportar la opresión, la injusticia y el sufrimiento de quienes los rodeaban. Y en verdad, era terrible lo que había que ver, como van a descubrir en el próximo programa.